El día de hoy, además, digo, no solamente por empezar un año nuevo, también estuvimos revisando un poco los formatos. A veces hay formatos en los que se presentan las conferencias vespertinas que, por ser todos los días, a veces dejan y perdemos algo de información, ¿no? Porque ya es tan rutinario que de repente puede ser que no demos un seguimiento adecuado, no tanto de la producción, sino desde las personas que lo están viendo. Entonces, decidimos hacer algunos cambios gráficos. Realmente es la misma información, e iré describiendo paso con paso. De todos modos, como saben, toda la información se expone día con día en el informe que se sube en la página correspondiente. Entonces, una de las cosas en las que creemos que es muy importante que toda la población, medios de comunicación, sé que ya están familiarizados, pero la idea es insistir en que la forma en que el sistema de vigilancia epidemiológica de cualquier lugar está interesada en entender la trayectoria, las tendencias que van teniendo los casos. Y una de las principales métricas que hemos tratado de impulsar para ver esta tendencia es precisamente la de los casos estimados. Los casos estimados, como saben, es el número total de casos activos más una proporción de acuerdo a la positividad que presentaremos en la siguiente gráfica. Entonces, más una proporción, esa positividad de la semana, se le agregan de aquellas personas que por diferentes razones todavía no están los resultados del laboratorio, no se les tomó muestra o se les tomó muestra pero ya no tienen posibilidad de resultados. A todo este grupo de población se le aplica un porcentaje de acuerdo a la positividad y eso se le suma a los casos confirmados y es por eso que le llamamos casos estimados. Entonces, esta es la curva que también hemos presentado de forma rutinaria. Siempre presentamos esta curva epidemiológica, también en donde tenemos las semanas epidemiológicas desde la 1, ahora sí hasta la 52. Recuerden que ahora estamos en la primera semana epidemiológica y como lo hemos presentado, siempre tenemos estas 2 semanas. Como esta curva se presenta por inicio de síntomas, de cuando las personas iniciaron síntomas, estas 2 semanas son los que nos permite asegurar la estabilidad de los datos. Entonces, el domingo se abrió una nueva semana y por eso estamos presentando hasta la semana 52. Recuerden que el año pasado, que recién terminó, tuvo 53 semanas, porque hubo esta semana que compartimos entre el 2020 y 2021, y esa es la semana epidemiológica 53. Desde el domingo pasado, desde ayer, abrimos en la semana 1, la primera semana epidemiológica del 2021. Y esta es la tendencia que hemos mostrado, que llegamos a un pico inicial cerca de la semana 29 del 2020 y después de un descenso más o menos hasta la semana 37, 38, hemos tenido un ascenso. Recuerden que la última vez que lo presentamos habíamos mostrado que de la semana 51 a la 50 teníamos un pequeño decremento que se fue disminuyendo conforme la semana, pero aún así al cerrar esa semana todavía se notó. Y del domingo para acá, cuando se abren los datos de la semana 52, con respecto a la 51, podemos ver que hay un 21% de disminución del número de casos nuevos estimados por semana. Del total de los casos, 63.946 estimados como casos activos, es decir, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Y la otra gráfica lo que va mostrando es aquellos casos que se definen como recuperados, es decir, que son más de 14 días y que sabemos que se han recuperado. Esto es lo que vamos a estar presentando y estos son los casos estimados. La siguiente, por favor.
Por otro lado, antes lo juntábamos en la misma gráfica, pero creemos que este es un dato muy importante porque también los cambios en positividad, o sea, en el número de personas que acudieron con un caso o con un cuadro clínico sospechoso de COVID, se les tomó una muestra y resultó positiva, es uno de los predictores importantes, a veces también conforme va aumentando, conforme va disminuyendo, predice de alguna forma lo que pueda suceder en las siguientes semanas. La positividad, que también llegó a su máximo por arriba casi de 53-54%, más o menos en la semana 28, descendió y más o menos a partir de la semana 37 hemos mantenido una meseta con altos y bajas de esta positividad, y la positividad de la semana 52 está estimada en 42%, que fue precisamente la misma porcentaje de positividad de la semana 51. Y aquí tenemos los datos actualizados hasta el día de hoy, en donde tenemos un total de 1.455.219 confirmados, de los que se le hicieron la prueba. A los que se le hicieron la prueba, 1.828.472 resultaron negativos, y del total que se han notificado, que se han incluido en este estudio en el sistema de vigilancia epidemiológica, pues son ya un poco más de 3.6 millones de personas que han tenido un cuadro sintomático y se les ha estudiado de diferentes formas. A la gran mayoría se les ha tomado pruebas y por lo tanto podemos clasificarlos entre confirmados y negativos, y a los que no están incluidos en la gráfica previa sobre los casos estimados. La siguiente, por favor. Y otra de las cosas que también esta gráfica no la hemos presentado con mucha frecuencia, pero sí ya la hemos presentado, que es precisamente la tasa de letalidad por semana epidemiológica. Recuerden que la tasa de letalidad lo que quiere decir es el número de defunciones entre el número de gente que se confirmó. Entonces depende de cuánta gente se estudió y se confirmó, y eso es el denominador, y el numerador es el número de defunciones también confirmadas. En general, cuando uno ve los datos de todo lo que ha sucedido desde las primeras semanas, desde febrero-marzo, pues podemos ver que cerca del 9-10% de esta tasa de letalidad de todo el año. Pero como podemos ver, ha sido muy variable a lo largo de todas las semanas. Y eso es lo que nos interesa que se refleje en esta gráfica, que es cómo esta letalidad, los primeros casos, como había muy poca gente o había un número limitado de defunciones, pues se mueve, hay mucha variabilidad. Una vez que ya se van juntando más los casos, tenemos que llegamos al pico de mayor letalidad, casi del 18%, en la semana 17-18, y desde ahí ha disminuido y actualmente tenemos una letalidad en la semana 52 del 6%, es decir, 6% de los casos confirmados de esa semana son confirmados también como defunciones, 6%. Y esto con respecto al cambio de la última semana, de la 51, representó un pequeño incremento de 0.5 puntos porcentuales. Del total de defunciones que se han confirmado hasta el día de hoy son 127.757. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la disponibilidad de camas. Esos fueron los datos. Como pueden ver, realmente son los mismos datos que hemos presentado, solamente están graficados de manera distinta, resaltando por un lado los casos estimados, que nos permite ver la tendencia de los casos nuevos de acuerdo al inicio de síntomas, por otro lado la positividad y por otro lado esta tasa de letalidad también a lo largo de las semanas epidemiológicas. Y por otro lado vamos a estar presentando esto como una forma gráfica distinta de lo que veníamos presentando en estas barras de todas las entidades federativas de la ocupación hospitalaria. Y eso es la disponibilidad de camas para hospitalización general. A nivel nacional tenemos un 51% de disponibilidad, de ocupación. Como es cerca del 50%, es prácticamente lo mismo. Pero eso es 51% de ocupación de las camas generales. ¿De cuántas? De cerca de 30.292
camas totales, de las cuales 15.419 están actualmente ocupadas. Recuerden que estos datos vienen de los datos de la red IRAC y por lo tanto esto no requiere de esta estabilización de las últimas 2 semanas, sino son los datos del día con el corte del día de hoy. 5 entidades tienen una ocupación del más del 70%, que hemos llamado de este rango de alerta, en donde tenemos la primera, Ciudad de México, con un 85% de ocupación, de hospitalización general, Estado de México 81%, Hidalgo 77%, igual que Guanajuato, y Nuevo León con un 73%. 5 de ellas, 5 entidades, están entre 50 y 69, que aunque no están en ese nivel de alerta máximo, que es por arriba de 70, es un nivel de precaución, porque ya estamos más allá del 50% de ocupación, y aquí tenemos estas 5 entidades que son Baja California, Morelos, Puebla, Querétaro y Sonora. Y 22 entidades tienen una ocupación menor al 50%, ¿no?, de este total. Y la siguiente, por favor, nos muestra las camas, pero que están dispuestas para la atención de pacientes críticos, es decir, que además del espacio físico tienen el equipo de personal de salud y el equipo médico, un ventilador, monitor e insumos para la atención de pacientes críticos. Del total de las camas que se tienen habilitadas para la atención de pacientes críticos, que son 10.185, tenemos un total de 4.583 pacientes en condiciones críticas ocupando estas camas. Esto quiere decir 45% del total a nivel nacional. Pero cuando lo vemos en los estados o en las entidades federativas, que mayor ocupación, vemos que hay 2 entidades que tienen un nivel de alerta máximo, que están por arriba del 70%, con la Ciudad de México del 85% del total de sus camas que tiene disponibles, habilitadas y listas para atender pacientes críticos, 85% de ellas están ocupadas y queda 15% de disponibilidad. Y en el Estado de México 79%. Como también lo hemos repetido, y esto ha sido, pues así cerramos el año y así empezamos este año, con reuniones diarias en todo el sector, en Ciudad de México, en el Valle de la Ciudad de México también, junto con sus contrapartes o las contrapartes del Estado de México, para ver la organización de cómo ir expandiendo las capacidades conforme tenemos también una tendencia creciente de hospitalizaciones que hemos ido reportando y que también en las conferencias de la Ciudad de México se ha dado con más detalle. Tenemos 2 entidades, Nuevo León y Baja California, que están entre 50 y 70% de ocupación, y 28 de ellas en donde la ocupación es menos del 50%.